Buenos días amigos de Trauma Hunt, nuevamente aquí con ustedes. Primero quiero pedirles las disculpas por el tiempo que ha transcurrido en el último video que pusimos para ustedes. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema muy importante. El tema es rehabilitación integral y terapia ocupacional. Y tenemos como invitado, el gusto de tener como invitado al licenciado Ernesto Guevara, que tiene muchos años de profesión, exponente incluso en el extranjero, y hoy día lo vamos a tener como nuestro invitado estrella. Sin más preámbulos, los invito a mirar el video. Gracias. Rehabilitación integral a cargo de terapia ocupacional será el tema que vamos a tocar el día de hoy. No quiero empezar sin agradecerles a ustedes por vernos en nuestro canal de YouTube. Es un tema al cual no le damos la debida importancia, lo digo como experiencia personal, y en verdad es para recuperar el 100% de la operatividad después de cualquier lesión que hayamos tenido, cirugía, la rehabilitación integral es importantísima para poder recuperarla. El día de hoy tenemos el gusto de tener como invitado al licenciado Ernesto Guevara, quien nos acompaña el día de hoy en la mañana. Ernesto. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dije que como experiencia personal, porque como sabes, yo tuve un accidente hace muchos años en la mano y fui intervenido, o sea, tuve el gusto de que uno de los grandes médicos que tiene el Perú hoy en día me operara la mano. Pero no recuperé la operatividad completa de la mano, debido a que no seguí con la rehabilitación como me lo había indicado el médico. La abandoné creo que en el 20 o 30% del total de terapias que me había sugerido, y por eso tengo ahora dificultades en 2 de las manos. Los pacientes en verdad creo que no le damos la debida importancia a este aspecto de la recuperación. No sé si será por falta de información, no tengo la menor idea, en verdad, amigo. Yo elaboré algunas preguntas a las cuales quiero hacerte llegar, pero antes, como he hecho con todos los profesionales que he podido entrevistar, quiero hablar un poquito de quién es el licenciado Ernesto Guevara. El licenciado Ernesto Guevara hoy actualmente no solo trabaja en Trauma Hunt, la primera clínica especializada en cirugía de manos, sino también en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, ha trabajado en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en ARIE, y en verdad tu hoja de vida creo que son 5 o 6 hojas. Sé que actualmente das cursos en el exterior, has venido a Brasil y ya te vas pronto de nuevo a Brasil. Sí, es importante. Bueno, entre las preguntas que quería hacerte llegar era ¿por qué es importante la rehabilitación y sobre todo en la mano? Bueno, la mano tiene un aspecto es una connotación muy propia del ser humano. La mano prácticamente para un artista es la proyección, y él puede proyectar mediante la mano y la utilización de la mano lo que él pueda sentir. Por ejemplo, para un carpintero la mano es muy importante porque mediante sus manos él trabaja, y digamos que la rehabilitación de la mano, en el caso muy específico, hay tantas estructuras pequeñas en un espacio tan pequeño y necesitamos ser muy prolijos dentro no solamente de la intervención de la cirugía, que tiene que ser obviamente buena, sino también el proceso de rehabilitación. Entonces yo creo que los pacientes no le dan la debida importancia porque los plazos son muy cortos en cuanto a rehabilitación de mano. Necesitamos tiempos muy cortos en esa parte. Entonces no hay mucha información y creo que no le dan mucho la debida importancia para el tratamiento. ¿Hay un tiempo de recuperación para poder tener la optimización de las funciones de la mano? Claro. Por ejemplo, en pacientes que tienen lesión del aparato extensor o del aparato flexor, tenemos un tiempo de tratamiento en el cual generalmente son 12 semanas, el cual es el periodo que digamos que el paciente tiene la mayor parte de recuperación sin complicaciones. La ventaja de trabajar acá en Trauma Hunt también es que el traumatólogo nos lo pasa directo a rehabilitación. No perdemos 1, 2 o tercera semana, porque si no tenemos complicaciones. Entonces, los tiempos son muy importantes en cuanto a rehabilitación de mano. Con esto me quieres decir que creo que es la metodología, por lo que he estado investigando, de que mientras a más temprano llega a las manos del terapista ocupacional, son mejores los resultados.
Claro, evidentemente son mucho mejor los resultados y sobre todo evitamos las complicaciones que generalmente son las complicaciones comunes que vienen los pacientes, sea rigidez, sean adherencias. Entonces a veces luchamos contra eso cuando podríamos evitar todo y llevar un proceso de rehabilitación muy dinámico y no tan traumático como a veces sucede ser, ¿no? Porque no solo es de una cirugía, ¿no es cierto? Hablando del traumatólogo, porque pueden ser accidentes cerebrovasculares, ¿no? Donde se da el tema de la espasticidad, ¿no es cierto? Claro, en caso de pacientes con problemas centrales, la rehabilitación de mano es un poco más larga. En el caso de pacientes con lesiones traumatológicas, los tiempos son muy primordiales, ¿no? Son más cortos de repente a la hora de la rehabilitación. Me dices, esta de 12 terapias es algo ya establecido para... Claro, esas son 12 semanas establecidas en diferentes protocolos de tratamiento. Digamos que en diferentes zonas de la mano donde haya cierta lesión, el terapeuta, después de evaluar, tiene que priorizar qué tipo de protocolo utilizar para cada uno de los pacientes. Dime, Ernesto, ¿y a qué porcentaje de recuperación puede llegar una persona después de tener una cirugía apropiada de un especialista y después llegar a las manos de un terapista ocupacional? Más o menos, si sigue al pie de la letra las recomendaciones y las pautas que les dan, ¿no? Claro, lo ideal es llegar al 100%. Se puede llegar. Se puede llegar al 100% okay. Porque lo más importante es tenerlo desde la primera semana. Después de operado, comenzar con el tratamiento. Y el tratamiento, bueno, en rehabilitación tenemos muchas estrategias para trabajar con ellos, ¿no? Yo recuerdo que fue porque mi accidente fue en el año 2006, que después de salir de sala y dirigirme al tema de rehabilitación, me habían hecho unas férulas, ¿no? Ese tiempo fue de yeso con vendas, una férula que me cubría casi todo el antebrazo, ¿no? Y siempre me pidieron de que las utilizara, de llegando a casa no me las quitara y que casi prácticamente viviera con eso. O sea, el rol de las férulas también asumen un papel importante en la recuperación. Por eso es importante que nosotros conversemos muy de cerca con el médico que opera al paciente. Y bueno, esa es una de las ventajas acá en Traumaján, porque hay una conversación directa con el traumatólogo y nosotros nos enteramos el procedimiento que tiene. Y nosotros empezamos a utilizar qué tipo de protocolo. Y las férulas es un rol importante porque las primeras 3 semanas generalmente tenemos una férula de un modelo para cierta patología y después podemos ir cambiando. Y el rol importante de las férulas, como tú dices, ¿no? Te pusieron una férula de yeso. Sí, con algodón. Claro, actualmente no utilizamos férulas de yeso. Utilizamos férulas de un termoplástico que se llama Orfil, que es mucho más compatible incluso con el medio ambiente. Entonces nos da mucha facilidad para trabajar, ¿no? Creo que son estas muestras las que nos has traído, ¿no? Sí. Este es el material que difiere enormemente de lo que yo utilicé, porque las de yeso son antigénicas, hace que uno sude y viene la picazón y todo esto. Con este producto, aparte que es totalmente ligero, es mucho más cómodo para seguir, ¿no? Y buscar, creo... me imagino que tú como profesional lo que buscas es que sigan el uso hasta en casa, ¿no? Sobre las férulas. Claro. Sé que hay estáticas y dinámicas, ¿no? Claro. ¿Y la diferencia entre una y otra? Es el componente móvil que tienen, ¿no? Algunas son dinámicas y otras son estáticas. Y dentro del tratamiento del paciente vamos a utilizar dinámicas o estáticas de acuerdo al criterio del terapeuta o de acuerdo al protocolo que está siguiendo con cada paciente. Pero es importante el trabajo de las férulas y que las férulas sean de un adecuado diseño y, como te digo, es la individualidad de cada paciente. Por eso la férula se tiene que hacer a medida del paciente y a necesidad del paciente y en realidad a lo que el terapeuta requiere trabajar con él. Entiendo. O sea que el rol de las férulas en el momento de ver una terapia adecuada asume un rol importantísimo, tanto y cual como de repente el ejercicio en sí al cual es sometido el paciente para recuperar la operatividad, hablando en este caso de la mano. Claro que sí, es importantísimo. Dime una cosa, bueno, yo como te conté al inicio de esta entrevista, yo soy un fiel reflejo de lo que significa no terminar la rehabilitación. Entonces, el no concluir una rehabilitación, en verdad, de cierta manera es hasta peligroso. Sí, yo creo que sí, es peligroso. Las complicaciones que trae no terminar una rehabilitación, que son dirigidas
a un Las paciente? complicaciones generalmente se ven en que empiezan a tener, por ejemplo, en unas tenografias empiezan a tener adherencias, o no hay un buen control de la herida, o no hay un buen control del edema. Entonces, al final vamos a terminar recurriendo nuevamente a la cirugía. En realidad la cirugía ha sido muy buena, pero el proceso de rehabilitación no ha sido efectivo, por lo tanto tenemos que nuevamente retroceder y nuevamente reenviar al traumatólogo para corregir nuevamente esa situación. Entonces, la cirugía con la rehabilitación tienen que ir entrelazados de la mano. Es importantísimo, o sea, si no, ya con eso me das totalmente la importancia y que debemos tenerla nosotros y debemos sugerir a las personas que conocemos en que continúen hasta el final de las citas que tienen con los rehabilitadores para poder conseguir, porque al final es lo que busca a todas las personas que han sufrido de uno u otro problema, un accidente, es recuperar la operatividad y reducir la discapacidad. Es lo que buscamos, ¿no? Porque por pequeña que sea, como la que yo tengo en la mano, es una pequeña discapacidad y no es, uno retoma su vida, pero no es el objetivo que tiene cada persona, ¿no? Entonces, no solo es importante que te atienda el mejor de los cirujanos, como son los que tenemos en Trauma Hub, sino que termines la terapia de rehabilitación al 100% para que tú recuperes tu operatividad. Ernesto, te agradezco mucho el tiempo que te has tomado al venir esta mañana acá a la clínica Trauma Hub. El señor es parte del staff profesional de la clínica y bueno, tenemos el orgullo de que pertenezcas al staff. Te conozco de hace muchos años, guardo una gran amistad por Ernesto y nuevamente agradeciendo tu presencia el día de hoy. Ernesto, muchísimas gracias. Estamos en contacto para ver más adelante, tocar un tema un poco más dirigido y ver sobre lesiones que la gente sé que les va a interesar. No se olviden de escribirnos por el Facebook o hacer sus consultas vía telefónica. Estamos para servirlos. Muchas gracias. Buenos días.